Y en esta semana que ha pasado de Pascua, que hemos tenido un fin de semana tan largo, nos gustaría saber cómo pasaron las Pascuas, que nos cuenten, que nos digan si lo pasaron en familia, si fueron a misa, si pudieron compartir huevos de Pascua, si escucharon las reflexiones de Enrique. Nos gustaría que compartan con nosotros estos testimonios de sus propias vidas, ¿no? Es tan importante también escuchar a quienes están del otro lado conociendo la vida de Enrique. Y hablando de Pascuas, me gustaría compartir con ustedes la mirada de Dios, especial día de Pascua, la reflexión mensual del padre Daniel Díaz, que es miembro de ACDE. Es el momento del año donde el corazón y la mente tienen que detenerse en las muchas actividades y quehaceres cotidianos para abrirse a lo más profundo, a lo más esencial, para ponerse delante del Señor. En su presencia todo puede ser renovado, recreado. Dios tiene reservados dones maravillosos para nosotros, pero solo puede entregárnoslos en la medida en que nos disponemos a recibirlos. Fundamentalmente lo que nos regala Dios al celebrar el misterio de la Pascua es el poder abrirnos a una nueva perspectiva. Muchas veces hemos considerado cómo las miradas de los demás pueden ser descubiertas como complementarias a la nuestra, ya que los ojos de los hermanos ofrecen a mi contacto con la realidad un punto de vista novedoso que por mí mismo no alcanzaría. Ellos me enriquecen. Sin embargo, aquí hay algo que va mucho más allá. Celebrar los misterios centrales de nuestra fe nos abre a una experiencia muy superior, la del mirar como Dios ve. ¿Cómo ve mi Creador? ¿Qué experimenta al detener su mirada en mí? Desde allí podemos proyectar con mayor amplitud la cuestión. ¿Cómo ve Dios a mi familia o amigos? ¿Cómo a mi ámbito laboral? ¿Cómo nos ve a esta sociedad argentina y a este mundo? Las palabras y acciones de Jesús en su pasión, muerte y resurrección van dejando traslucir la respuesta. No solo como un enunciado racional, sino como una verdadera experiencia. Esa percepción muchas veces hasta sensible y siempre muy profunda nos habla de amor. Es el amor que Dios me tiene, el amor que Dios nos tiene. En esta experiencia de amor nacen maravillosas posibilidades. La fe deja de ser un listado moral, una mera obligación nacida en el deber, en el temor o en el cálculo, para abrirse a una aventura que es mi respuesta a una cercanía desbordante, en la que el mismo Hijo de Dios ha entregado su vida por mí, por mi felicidad, por mi salvación. Ya no puedo vivir del mismo modo porque el Señor, al revelarme su amor y compromiso con mi vida y mi caminar, ha cambiado definitivamente mi perspectiva. La experiencia pascual, el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz, tienen mucho para aportar a nuestra tarea laboral. Desde la Pascua se transforma todo en una experiencia del Dios que me ama, que me rescata y salva, que me sana y da plenitud. Él hace alianza conmigo y me muestra el camino para permanecer en su presencia. Ya no queda espacio para la indiferencia o la tibieza en quien vive la gratitud de tan inmensos dones. Agradecer de corazón lo recibido impulsa irrefrenablemente a dar. Y es allí donde brota la nueva mirada, la nueva perspectiva. Mis empleados son hermanos que me son confiados en su bienestar. Mis clientes, el primer lugar donde hago mi aporte a este mundo y su desarrollo, desde lo que le brindamos junto a otros como productos o servicios necesarios y buenos. Los demás, personas, grupos, instituciones,
Todos los que entran en relación con nosotros nunca pierden ante mí su distintiva dignidad, su propia humanidad. Nunca pasan a ser cosas, números, caminos para otros medios. Cada uno es en sí mismo un fin, un sentido. En tiempos tan duros como los que nos tocan, donde nuestra sociedad sigue buscando el camino del bienestar y desarrollo tan esperados para su conjunto, los buenos fines no justifican medios que olviden y posterguen a los más vulnerables. El Papa Francisco dio uno de sus mensajes diciendo: me viene a la mente en este momento un versículo del Evangelio de Mateo: felices los que trabajan por la paz. Y puso como ejemplo a Enrique Yo. Se los hago escuchar. El empresario es una figura fundamental de toda buena economía. No hay una buena economía sin un buen empresario. Lamentablemente también hay una mala economía sin la complicidad de una parte del sector privado. Hay una gran tarea por delante en el sector empresarial, no solo en impedir la complicidad en los negocios con las organizaciones mafiosas, sino también en un compromiso social. Hay grandes ejemplos en la vida del empresariado argentino, entre los que se encuentra Enrique Yo. Nadie se salva solo, aún en los barrios privados. Se puede encontrar la inseguridad y la amenaza del consumo para los propios hijos. La Paz es una empresa que exige de la creatividad y del compromiso de todos aquellos que tienen el don de emprender e invocar. Y ustedes saben cómo hacerlo. Gracias por ello. Realmente las palabras del Papa Francisco nos enorgullece, porque siempre pone como ejemplo al venerable siervo de Dios Enrique Yo. Se hizo la presentación del libro Caminos de Santidad Matrimonial. Esto se realizó en la Casa de la Pastoral Universitaria. La presentación estuvo a cargo de Leonardo Cosi y Paola Risuleo. Es un libro escrito justamente de Leonardo Cosi y Paola Risuleo. Como siempre les digo, pidan los libros y también pidan la guía turística de Enrique Yo. Se las vamos a estar enviando por WhatsApp o por mail. Y seguimos escuchando a Sara Yo de Crito. En el mundo sería mejor si aspiramos a ser santos. Él realmente lo vio y quiso serlo. Y después me enteré de una anécdota de Santo Tomás de Aquino que tenía una hermana que era religiosa, y un día la hermana, que ya él había escrito esos 14 famosos volúmenes que escribió de esta Suma Teológica y todo eso, y le dijo: decime por favor cómo se logra ser santo. Y él le contestó: queriendo. Entonces ella, la hermana, que era la hermana mayor, le dijo: pero vos que escribiste tanto, me estás contestando con una sola palabra. Bueno, si querés, queriendo querer, le dijo. Y yo creo que mi papá quería querer y bueno, y buscó el modo, apuntaba bien alto, apuntaba para eso, que era acercarse a Dios y estar siempre en la gracia de Dios. Así que, pero me encantó cuando esa anécdota se me quedó grabada, porque pensé, así, claro, mi papá quería, y bueno, y en cada momento, bueno, no hay recetas mágicas, hay cosas distintas para hacer en cada momento, no se puede decir que hay una sola cosa para ser santo, ¿no? Es muy variadito. Y acá veo que también me hicieron otra pregunta de los peldaños, ¿no? Sí, claro, lo que te queríamos preguntar, que en qué consistía el peldaño de amor a Dios que hizo el programa de vida, que bueno, tu papá lo hizo como programa de vida. Platícanos un poquito. Él decía en las cartas, por suerte estaban esas cartas, porque si no hubiera sido muy difícil saber qué es lo que pensaba, ¿no? Las cartas de amor, que se acaban de publicar unas bastantes frases,
él decía, yo acá en el barco tengo todo programado desde la mañana hasta la noche, todo con horarios fijos, con tareas así fijas, todo, pero no tengo programado nada para la vida espiritual, era todo para la parte laboral, bueno, también tenías un tiempo de relajarse, de descanso, de lectura, lo que sea. Entonces, yo tengo que tener también programada mi vida espiritual, porque si no pasan los días y uno se desconecta, se puede decir, porque lo tangible uno lo toca y atrae mucho. Y entonces le empezó a proponer, bueno, hagamos un programa de vida y bueno, y durante muchísimas cartas estuvieron hablando de eso y lo llamó Peldaños de Amor a Dios. Y lo tenía siempre con él y bueno, lo fue así a veces puliendo un poquito y todo, están todos publicados. Y en el fondo era lo mismo de siempre, rezar el rosario, ir a misa si podía todos los días, y él no podía porque estaba en el barco, el ofrecimiento de obras, muchas cosas las tenía que hacer así, impecto para adentro, porque no podía estar, por ejemplo, bendecir la misa en la mesa de la comida delante de todo, por respeto a si había otras personas que no pensaban así como él o lo que sea. Eran todas las mismas cosas de siempre y realmente trató de cumplirla hasta su muerte. Yo creo que las cumplía, porque recuerdo que iba muy tempranito a misa a las 7 de la mañana y volvía y tomaba el desayuno con nosotros antes que fuéramos al colegio, y él volvía de la misa y tenía un largo día laboral, pero lo primero era eso, y bueno, y eso los peldaños de amor a Dios, todas esas normas de piedad como un plan de vida, y le decía a mamá, entonces en ese momento no había asociaciones laicales, solamente la Acción Católica, después surgieron un montón de así movidas por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Concilio, lo que sea. Pero, por ejemplo, le había dicho, ¿por qué no nos hacemos de la tercera orden franciscana? Y mamá decía, no, porque ahí iban solamente viejos, le decía. Claro. O sea que es muy lindo porque ahí se ve cómo es importante el noviazgo como proceso de maduración para ponerse de acuerdo, porque a veces la gente se casa y bueno, y empiezan las discusiones, pero hay que tratar de consensuar y ponerse de acuerdo porque ese es un equipo y hay que tirar la pelota para el mismo lado. Y gracias a eso se ve bien clarito cómo fue ese programa que ese plan de vida que lo hizo, después lo pulía, lo volvía a hacer y bueno, y lo tenía siempre en su libretita, que esa libretita la tenía siempre en su bolsillo, o sea que él estaba muy pendiente de cumplir con todo eso. Cumplía con muchas cosas, pero sobre todo con estas normas de piedad tan clásicas y que son tan importantes, porque frecuentar los sacramentos hace aumentar la gracia de Dios y eso hace aumentar la fuerza y hace disminuir la posibilidad de equivocarse, elegir mal y todo eso, ¿no? Sí. Sí. Que es la autora de varios libros sobre la vida de su abuelo. Como les prometí anteriormente, vamos a hablar de Perú. Sí, ¿por qué Perú? Porque Sara Crito de Eiras, que es la autora de varios libros sobre la vida de su abuelo, el último, Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, se encuentra en Perú, en Lima, hablando en 2 conferencias que fue invitada justamente para hablar sobre la vida de Enrique. Pero qué mejor que nos cuente un poco Sara Yo, hija de Enrique, que nos cuente qué está haciendo Sarita. Va a hablar en 2 universidades, ahora en la del Pacífico de Lima y después en esta de la Universidad Católica, y van a poner el nombre de Enrique Yo con un retrato muy grande de nuestro artista de Paraná, Darío Coronel, en un auditorio de 500 personas. Hubo una reunión escrito por Fernández Lizalde
y nos comenta que hubo una reunión sobre grandes católicos argentinos contemporáneos. Él habló sobre Enrique Yo y dijo: me sorprendió su popularidad, pues hace poco tiempo era casi inexistente. ¿Qué pasó? ¿Ayudó a alguien desde arriba? Ya llevamos 20 años de trabajo. Todo lo administrativo está terminado, dice. Y luego de ser siervo de Dios, hoy es venerable. Uno de los posibles milagros está en estudio en el Vaticano. Por eso creemos que será santo pronto. No se trata de un santo más. Es la santidad de los que siempre fueron mal vistos por razones inentendibles. Es el ejemplo de ciudadano y empresario que podría sacar adelante a nuestro país por su gran capacidad y dedicación, desinteresada y sin egoísmos. Les recuerdo que pueden encontrar la biografía de Fernández Elizalde en la página de Enrique, www.enriqueyo.com. Recordando a algunos de los papas que habló sobre Enrique Yo, les quiero compartir disertaciones, comentarios que han hecho sobre el venerable Enrique Yo. Primero vamos a compartirles las palabras de Juan Pablo II y luego del Papa Francisco. Las palabras de Juan Pablo II, pronunciadas ante miles de empresarios el 11 de abril de 1984 en el Estadio Luna Park durante un acto organizado por ACDE, parecen una semblanza de su accionar. Una empresa respetuosa de estas finalidades sociales exige evidentemente un modelo de empresario profundamente humano e imbuido de un hondo sentido social que lo haga capaz de rechazar la inclinación hacia el egoísmo para preferir más la riqueza del amor que el amor de la riqueza. Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Yo, que era rico, pero era santo. O sea, una persona puede tener dinero, Dios se lo da para que lo administre bien, y este hombre lo administraba bien, no con paternalismo, sino haciendo crecer a aquellos que necesitaban de su ayuda. Lo que yo ataco siempre es la seguridad en la riqueza. O sea, no pongas tu seguridad ahí, porque en el Evangelio Jesús en eso es radical. Aquel que tenía los graneros y voy a hacer otro y mañana te vas a morir. O sea que es muy claro, no pongas tu esperanza ahí. La injusticia de las riquezas. Por ejemplo, cuando no se paga el sueldo justo. Eso es pecado mortal. Eso es aprovecharse de la pobreza de otro. O cuando a la mucama de la casa se le paga en negro, total, es una sirvienta. Eso lo escuché. Pero no porque la patrona o el patrón sea rico, sino por esa actitud. Pero la vida de los santos nos ayuda, nos enriquece, nos ilustra. Y eso que decía Enrique, que el Evangelio, la mejor manera de predicarlo es vivirlo, es una realidad, ¿no? Es decir, me evoca lo que decía San Juan 23, que con solo vivir predique el Evangelio. Yo creo que Enrique ha vivido esa corta y fecunda vida predicándonos el Evangelio, por eso sigue tan vigente, ¿no? Los santos están en el tiempo justamente porque la palabra de Dios es eterna, y ellos plasmaron y encarnaron la palabra de Dios. Sí, bueno, yo los felicito también que entre los grandes católicos contemporáneos de esta figura que es un gran católico contemporáneo, pero además esperemos que sea un pronto santo nuevo argentino. Le doy a todos la bendición, la alegría también de este encuentro y de este día. Y después de escuchar la sexta conferencia con Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, y el licenciado Fernández Elizalde, nos despedimos hasta el próximo programa, acá en Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1.